esté con vosotros. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús decía a la gente: en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora 11 y al encontrar a otros que estaban allí les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parado? Dícenle: es que nadie nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario, diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito. Bueno, la palabra de hoy es una palabra muy interesante, como siempre, pero que toca a una situación que solemos vivir nosotros, ¿no? Los que decimos practicar nuestra fe, que a veces nos escandaliza de alguna manera que a algunos que según nosotros actúan mal, les vaya tan bien. Y en cambio nosotros que procuramos actuar bien, nos va a veces tan mal. De esa misma forma se escandalizaban estos obreros que los que empezaron a trabajar a las 5 de la tarde, ¿no? Y a las 6 se terminaba la jornada, ¿no? La hora 11 son las 5 de la tarde, la hora nona son las 3, ¿no? Entonces a las 4 la décima, las 5 la 11 y las 12 son las vísperas, que ahí se terminaba el trabajo, ¿no? O sea que efectivamente trabajaron 1 sola hora y ganaron la misma plata que los que trabajaron todo el día, ¿no? Pues bien, porque el Señor es así, ¿no? También a muchos se escandalizarían cuando oyeron decir a Dimas, el buen ladrón, ¿no? Estando en la cruz, que le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, se robó el cielo, por eso yo creo que lo llamamos el buen ladrón, porque supo cómo robar su último trabajito y que fue la vida eterna para él, ¿no? Pues bien, esto nos tiene que llamar a conversión a nosotros. Porque la verdad que si nosotros vivimos haciendo la caridad y haciendo el bien, y lo podemos hacer generosamente, sin murmurar y sin engreírnos, es por pura gracia de Dios. Es que Dios está actuando, no es mérito nuestro, es que Dios está actuando en nuestro corazón. Por lo tanto, no tenemos de qué gloriarnos, ni tenemos que exigir nada, ni pretender recompensas de ningún tipo, porque hacemos lo que tenemos que hacer como un buen empleado, como un buen obrero.
nosotros hemos recibido en el bautismo unas gracias enormes, enormes del Espíritu Santo, que si dejáramos que el Espíritu Santo actuara en nuestro corazón, nuestra vida sería muy distinta. Porque primero que nada no tendríamos apego a ninguna cosa de este mundo, lo que significa que podríamos ser generosísimos con nuestra vida y no preocuparnos del mañana, del qué comeré, con qué me vestiré, dónde viviré, etcétera. Porque Dios es tremendamente providente. Y si vivimos conforme a su voluntad, nada tenemos que temer. Ni la revolución, ni la guerra, ni las ideologías imperantes, ni siquiera el coronavirus. Porque, como dice San Pablo, si morir es con mucho lo mejor, si nosotros nos infectamos del coronavirus por estar atendiendo a enfermos de coronavirus por amor a Jesucristo, anunciándoles el amor de Cristo, pues esa va a ser una muerte bendecida, ¿no? Como también puede ser, como decía San Pablo, que ojalá muriera, ¿no?, entregando su vida al Señor. Y de hecho así murió, por anunciar a Jesucristo y no transar en su fe, siendo perseguido incluso por sus compañeros. Todos los otros fariseos, porque San Pablo era fariseo, ¿no?, que lo empezaron a perseguir por traidor, por creer en Jesucristo. Pues también acá en la iglesia te puede pasar que te empiecen a perseguir por anunciar el Evangelio, por estar en contra de las ideologías de género, por estar en contra del aborto, por estar en contra de las relaciones premaritales de los jóvenes. Te empiecen a perseguir, te empiecen a decir que eres un retrógrado, que tú no estás ubicado en la vida. Pero si tú te mantienes firme, y ojalá nuestros obispos abrieran la boca y dijeran algo en consecuencia, ¿no?, que están tan callados y a mí un poco me desespera, ¿no?, porque al final es como si nosotros no hacemos la verdad. Y resulta que la única verdad, la auténtica verdad, es la verdad que ha revelado Dios a través de los profetas al pueblo de Israel y después por su Hijo Jesucristo a todos los hombres. Una verdad por la cual Cristo murió para que nosotros encontráramos la vida. Entonces tenemos que empezar a pensar en qué vamos a hacer de nuestra vida, ¿no? Dios nos ha dado todos los dones, pero necesitamos educarnos en la fe para poder actuar conforme a ellos y vivir conforme a ellos, para que seamos capaces de dar la vida, si es necesario, por el Evangelio. Que eso es lo único que va a salvar al mundo. El nuevo orden universal no va a salvar al mundo, al contrario, nos va a esclavizar a los seres humanos. Nos van a meter en una ideología global en donde nosotros no seremos más que piezas de un engranaje que va a enriquecer a muchos menos que los que se enriquecen ahora. Porque ahora todavía el hombre con esfuerzo puede llegar a tener una buena situación, trabajando, siendo honrado, etcétera, ¿no? Y bueno, no digamos que ahora también los narcotraficantes pueden llegar a tener una muy buena situación, pero es una plata de muerte, que eso no es una buena situación. Eso es tener plata nomás, pero la ignorancia y la ordinariez siguen primando, ¿no? Porque ni siquiera son capaces de educarse con la plata mal ganada, ¿no? No saben hacer buenos negocios. Y al final ni siquiera la pueden disfrutar, porque la despilfarran a lo loco, ¿no?, en autos aparatosos, unas casas horribles que son unas mansiones de un mal gusto infinito, ¿no?, y además de una ignorancia suprema, ¿no? Pues bien, nosotros estamos llamados a mostrar la otra cara, que es la cara de la verdad. Pero para eso tenemos que vivir conforme a esa verdad. Y por eso en una parte de la Escritura dice San Pablo, el que tiene como si no tuviera, ¿no?, el que es feliz como si llorara. Vale decir, pensando que estamos en una época que depende de nuestra fe y de lo que nosotros anunciamos,
la salvación del hombre. Hemos llegado a un punto crucial en nuestra existencia. Es un cambio de era total y absoluto, como lo ha sido en otras épocas. Por lo tanto, los cristianos tenemos la misión de ponernos a trabajar por el reino y recibiremos la recompensa que Dios nos ha prometido, que es la vida eterna. San Pablo estaba en este dilema. Él ya había entendido, había captado lo que era la vida eterna, lo que era el destino del hombre, y él lo único que quería era partir. Y sin embargo sabía que por la misión que Dios le había dado, todavía iba a seguir y la aceptaba con alegría. Pues, aunque a mí la muerte, el paso de esta vida a la otra, me da susto, también yo anhelo morir. También yo anhelo porque yo sé lo que al hombre le espera después de esta vida. Por una gracia especial de Dios, en el año 82 el Señor me concedió esa gracia después de una tortura. Bueno, es una situación muy especial que yo viví, ¿no? Y el 84 el Señor me mostró, no, el 82 me mostró, cuando entré a la iglesia, a raíz de eso, me mostró cómo es el cielo y cómo es el infierno. Y es infinitamente maravillosa la vida en Dios. Por eso ánimo, no tengamos miedo de anunciar el amor de Dios, no tengamos miedo de denunciar el pecado. Si tenemos que hablar con alguien que está equivocado hablando mal, no lo juzguemos, pero hablemosles del amor de Dios. Si te quieren escuchar, bendito sea, por ahí se convierten y se salvan. Si no te quieren escuchar, por lo menos tú cumpliste con la misión que tenías que cumplir, que es anunciar este amor. Y después, la libertad del hombre, Dios no la va a truncar jamás. Por lo tanto, libremente podemos decir, sí, creo o no, sigo en las mías. Hasta ese punto llega el amor inmenso de Dios. Así que, ánimo. Esta palabra de hoy nos viene a hablar, además que Isaías nos habla de una maravilla, ¿no? En el capítulo 55, que es un poco un trozo de lo que leímos, al principio decía, hoy oíd todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid y comer y saciaos gratis, de manjares buenos. Y qué mejor manjar que la palabra de Dios. Por eso, ahora que podemos empezar a volver de a poquito a las iglesias, aprovechemos este tiempo mientras se puede, que quizás vengan tiempos en donde nuevamente no podamos. Entonces allí estaremos llorando nuevamente. Ánimo. Yo los invito a creer esta palabra y a pedirle al Señor, ayúdame para poder cumplir tu voluntad. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.